Esta semana en Conversaciones con Cebrián la protagonista es Laura Chinchilla, nacida en el sur de San José en 1959. Al cumplir 18 años realizó un viaje por Centroamérica que le cambió la vida. Descubrió entonces su vocación pública, lo que la llevaría a realizar sus estudios de ciencias políticas en la Universidad de Costa Rica. Chinchilla fue pionera en muchas cuestiones, dedicando gran parte de su vida profesional al servicio público en Costa Rica. Fue la primera ministra de Seguridad Pública en la historia del país. Impulsó desde esa posición la carrera policial para profesionalizar las fuerzas de seguridad e incorporó fuertemente a la mujer en la policía. En 2010 fue elegida la primera mujer presidenta de Costa Rica, cargo que ejerció hasta el año 2014. Chinchilla trabaja como consultora para diversas organizaciones internacionales, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hasta el Comité Olímpico Internacional. Y en la actualidad protagoniza una intensa tarea como conferenciante y activista por todo el mundo en favor de la democracia y también de los derechos humanos. No se lo pierdan. Encantada, encantada. Siempre es un gusto de todas maneras estar por Madrid y un gusto mayor aún tener la posibilidad de conversar contigo. No, yo primero te agradezco mucho esta oportunidad, yo también. Lo que queremos hacer es tener una serie de conversaciones con personas que habéis sido importantes y seguís siendo importantes, pero habéis tenido... ¿Ya qué lo dices tú? Habéis tenido protagonismo político como presidentes y algunos otros también como líderes culturales, incluso a lo mejor algún cantante famoso. Queremos hablar de América Latina y de Iberoamérica en estos momentos tan complicados que está viviendo el mundo, ¿no? Pero en primer lugar empezaría a preguntarte y a comentar por un tema que es habitual en las conversaciones sobre Iberoamérica, y es que son los problemas de seguridad, el aumento del narcotráfico, en algunos países la ligazón que hay, por ejemplo en Venezuela, entre las Fuerzas Armadas y los propios narcotraficantes, las cuestiones de inseguridad ciudadana que preocupan a mucha gente. Tú fuiste como vicepresidenta primero y como presidenta después de tu país, fuiste encargada de la seguridad precisamente, y además tuviste mucho éxito, según cuentan las crónicas y según yo recuerdo, ¿no? Quisiera oír tus opiniones primero sobre qué situación ves tú de inseguridad en América Latina, que genera mucha preocupación aquí en Europa, y luego qué recetas aplicaste y a qué se debió tu éxito. Cómo no, pues muchas gracias por la oportunidad. Sí, ciertamente la seguridad es quizás hoy, desde mi punto de vista, junto con el deterioro democrático, pero de alguna manera también hay una interrelación entre ambos, es quizás una de las mayores amenazas a la estabilidad de nuestra región. Y ya te digo por qué. América Latina, no es novedoso decir que América Latina ha sido por muchos años la región más peligrosa del mundo en términos de tasa de homicidios, a pesar de que América Latina, con excepción del conflicto colombiano que tuvo su pausa durante el proceso de paz, no ha tenido conflictos, digamos, militares de gran calado. Aún así, en términos de tasas de asesinatos, es la región con tasas más altas del mundo por mucho. Tenemos entre las 30 ciudades más peligrosas del mundo, 20 de ellas son de América Latina, etcétera, etcétera. Sin embargo, a esta situación de seguridad que venía experimentando la región por muchos años, se ha venido sumando cada vez más fuertemente el impacto del crimen organizado, al punto que hoy ya no solo preocupa, digamos, los homicidios, los crímenes violentos, que más bien han tenido una estabilización en algunos países y en algunos han bajado, no en todos, ni en todas las regiones, pero sí tiende a crecer la hazaña con que se cometen,
los homicidios de naturaleza múltiple y la mayor de ellos explicados por el crimen organizado. Pero no solamente, insisto, la incidencia sobre el crimen violento. Es que hoy América Latina se ha convertido en el hub principal de unos 5 de los grandes mercados ilegales del mundo. 15 de esos mercados están presentes en América Latina. Somos la potencia en el mercado más rentable, que es el de la cocaína. Los 3 principales productores, Colombia, Perú y Bolivia, están en América Latina. Y entonces, a partir de este gran poder económico, el crimen organizado se ha diversificado, ha creado más mercados ilícitos con un gran impacto en las economías, ha penetrado instituciones muy claramente a nivel local, pero también gobiernos federales, poder judicial, policías y finalmente, algo que es especialmente grave, viene controlando territorios y desplazando a la autoridad pública. Entonces sí, es un tema verdaderamente delicado. Sí, pero a pesar de todo eso, yo que soy un visitante de América Latina desde hace casi 50 años, habitual, he de decir que nunca yo personalmente he tenido ningún problema. Conozco muchas historias de mucha gente. El único problema violento lo tuve en un país no hispanohablante de centroamericano. Y a pesar de eso, una cosa que has dicho es que efectivamente, salvo pequeñas escaramuzas entre Ecuador y Perú y la situación en Colombia, estamos en un momento donde se dice que hay peligro de guerra mundial, pero ese peligro no se percibe que vaya a existir en América Latina. Es decir, América Latina no tiene guerras, tiene violencia, tiene criminalidad, pero no tiene guerras. Y muchos creen que eso puede ser una oportunidad precisamente para Iberoamérica en este momento. Si logramos que la democracia no desfallezca más de lo que ya ha desfallecido, y sobre todo si logramos que lo que llaman los 3 oasis de la democracia latinoamericana, que son Costa Rica, República Dominicana y Uruguay, puedan servir. Bueno, ya no tanto. Ya sé no que tanto. todo se va a deteriorar. También se ha deteriorado en España, en Francia, en Italia y en los Estados Unidos muchísimo. Nadie está ¿no? salvo. Pero que podría efectivamente ser aprovechar la oportunidad de los conflictos mundiales para, si hay inteligencia y si hay orden y si hay capacidad por parte de los gobiernos, en definitiva, si hay democracia y Estado de Derecho, una oportunidad para el desarrollo en este momento de América Latina. ¿Cuál es tu opinión? Claro, vamos a ver, sabemos que la parte institucional es fundamental para el desarrollo. Es decir, sin instituciones que den certeza, seguridad jurídica a los inversionistas, pero también en las relaciones entre empleadores y empleados, y el gobierno, de alguna manera respetando el Estado de Derecho en la vida cotidiana de la gente, que es básicamente los derechos humanos, pues las sociedades avanzan con mayor facilidad. El problema es que cuando hice esta introducción inicial, un poco, digamos, alarmante, no diría yo necesariamente alarmista, porque trato de evitarlo, pero sí alarmante, es porque de alguna manera, Juan Luis, estoy viendo el contexto en que este deterioro se está produciendo. Y entonces cuando empezás a sumar una serie de factores, casi que uno podría intuir, y más que intuir, porque es que ya tenemos casos concretos debidamente documentados y la gente misma los está viviendo, de que ese deterioro institucional, que de por sí ya ha sido la institucionalidad en América Latina ha sido frágil. Aquí te hago un paréntesis. El informe que año con año saca el Foro Económico Mundial sobre las condiciones de desarrollo en el mundo pone a América Latina siempre muy bajo en el perfil, en el pilar institucional. Después del Subsahara Africana es la segunda región con mayores debilidades, cosa que no debería ser así, porque ya hay distancias grandes entre esas dos regiones en materia, por ejemplo, PIB per cápita, entre otras cosas. Pero seguimos arrastrando debilidades institucionales. Cuando tú miras que un actor tan complejo como
son las organizaciones criminales transnacionales, están adquiriendo el poder que están adquiriendo sobre unas instituciones muy frágiles, lo que ya tú empiezas a ver es una transición de una gobernanza democrática debilitada, porque es lo que nos ha pasado en estos años, particularmente el Estado de Derecho, a una gobernanza criminal. Es decir, los actores criminales sentados en la mesa, ¿no? Negociando a veces cosas como reducción de muertes violentas, pero a cambio de concentrar más poder. O dentro de las cárceles, de donde están gestionándose muchas extorsiones, o bien simplemente facilitarles las rutas de trasiego en una complicidad, a veces no explícita con la policía, pero que se da. Entonces sí, no hay duda que América Latina tiene cantidad de oportunidades. Y a mí la sensación que me produce siempre hablar de mi región es básicamente de una gran frustración, de una gran impaciencia, porque casi que no deberíamos tener excusas para no seguir avanzando. Pero nos cuesta seguir avanzando y en este marco, con este contexto global que también tiene sus amenazas, pues hay riesgos y a veces siento, desgraciadamente lo confieso, siento que esos riesgos nos tienden a arrastrar más que las oportunidades que nos puedan permitir salir de ahí. Tú eres costarriqueña. Costa Rica, al margen, en mi generación lo que aprendimos de América Latina, no aprendimos muchas cosas, pero cuando en el colegio y en la prensa hablaban de Costa Rica, lo más importante para mi generación era que en Costa Rica no existía el ejército, que Figueras había decidido, lo cual para nosotros era un ejemplo verdaderamente de progreso civil, ¿no? No nos enseñaron mucho ni de lo que había sido la Capitanía General de Guatemala y luego las repúblicas federativas del Istmo, ni los problemas con Panamá, etcétera y tal, ¿no? Pero de todas formas, en este momento se ve, si uno ve las estadísticas, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Madrid, que tiene 7 millones de habitantes, hay 1 millón de latinoamericanos. Sí, es impresionante. Solo en Madrid. Madrid tiene un poco menos o un poco más de la extensión de Costa Rica, la comunidad de Madrid. Sí. Pero hay solo 5.000 costarricenses. Y he mirado las estadísticas y en total emigrantes costarricenses o costarriqueños, no sé cómo los llamáis allí, aquí se hablan de... Costarricenses, sí. Pues no hay más... O ticos, no dicen ticos. O ticos, sí. No hay más que 120 o 130.000 en todo el mundo. Aquí tenemos en la provincia de Madrid 500.000 colombianos y 400.000 o 300. De hablar de venezolanos. 300 y pico mil venezolanos, aparte de los que tienen la ciudadanía española, que son venezolanos, pero que tienen... es decir, da la sensación de que es un país... que en los últimos 50 años, por decir un espacio de tiempo prolongado, ha sido enormemente estable políticamente, ha sido previsible. También llegan ecos de que hay un deterioro, como lo hay en todas las democracias occidentales en este momento, fruto también no solo de la criminalidad, sino de Internet, de las redes sociales, del anonimato, de las fake news, etcétera y tal. Pero me gustaría oír que efectivamente Costa Rica va a ser previsible y estable políticamente y democrática, porque para nosotros desde muy jóvenes fue un ejemplo de que no era imposible que funcionara la democracia representativa y el Estado de Derecho en Iberoamérica. De acuerdo, y te agradezco mucho traer a mi pequeño país a colación. No es accidental en absoluto que la gente de muchos lugares no supiera de Costa Rica, porque te quiero decir que durante el periodo colonial, Costa Rica era uno de los territorios más distantes de los principales, digamos, centros de poder en la colonia en América Latina. Pero además cuando llegaron a ver qué podían sacar de ese lugar, se encontraron que había, no era fácil sacarle, digamos, algunas riquezas a la tierra,
estaban bien escondidas. Y en segundo término, tampoco teníamos grandes poblaciones indígenas como para que se permitiera lo que pasó en otros países, la concentración de tierra, el latifundio, etc. Esas desgracias nuestras se convirtieron en nuestras fortalezas. Fortaleza. Porque entonces fueron permitiendo, primero, mayor niveles de mestizaje, muy rápido, menor concentración de tierra, predominó más bien el minifundio, y eso fue llevando a una sociedad mucho más igualitaria, que además, en consecuencia, permitió el florecimiento más fácilmente de la democracia. Algo también que es interesante es que, a diferencia de los países que tuvieron grandes ejércitos que pelearon la independencia, en Costa Rica nos llegó una notificación. No sabía mucho qué significaba eso de independencia cuando por sí no se habían ocupado mucho de nosotros, ni para bien ni para mal. Y nuestro primer presidente o jefe de Estado, lejos de ser un general, como fue en muchos de los países latinoamericanos, fue un maestro. De ahí que Costa Rica además comprendiera muy rápidamente, fue el primer país que llevó a su constitución la educación como derecho humano fundamental, costeada por el Estado, obligatoria para niños y niñas. Y eso hizo todo el cambio del mundo. Estamos hablando de más de 160 años, ¿no? Luego, cuando llega mitad del siglo anterior, por ahí de 1948, que tenemos una revoluta, se aprovecha para hacer algo que casi que fue resultado natural de esa casi ausencia de unas Fuerzas Armadas fundacionales, y fue la decisión de abolir el ejército. Entonces llevamos ya más de 70, casi 80 años sin ejército. Eso liberó recursos para invertir en educación, para invertir en salud. De ahí que entonces, ya cuando entramos a la segunda mitad del siglo pasado, Costa Rica empieza muy rápidamente a crecer en su desarrollo humano, abrimos economía, competimos en los mercados globales, entendemos la importancia de la seguridad jurídica con los acuerdos comerciales, y logramos entonces también convertirnos en una de las economías más dinámicas, más competitivas, dejando muy atrás, digamos, los productos que te generaban mucha dependencia. Nuestras industrias principales son, bueno, ciertamente el turismo, pero también toda la parte tecnológica. Es un país que sí, yo creo que es una buena muestra de que se puede avanzar, no solamente los tigres asiáticos, pero también es cierto que hemos caído en esa trampa de ingreso medio, que es mucho el problema latinoamericano, y últimamente estamos tristemente experimentando un deterioro también democrático y del Estado de Derecho. Bueno, tenéis dos vecinos en este momento difíciles. Tenéis al norte un vecino como Nicaragua. Siempre ha sido difícil. Que siempre ha sido difícil, pero ahora se está convirtiendo en algo prácticamente imposible, porque se está convirtiendo en una especie de reino medieval caótico. Y tenéis al sur a Panamá, que ahora quiere otra vez el presidente Trump quedarse con Panamá. Que ha sido un buen amigo nuestro siempre, ¿eh? ¿Quién? Panamá. Pero ahora el amigo tiene que ser el presidente Trump, según dice, ¿no? Pero es verdad, por ejemplo, que habéis tenido un mestizaje y una variedad de indígenas tan grande que realmente eso le ha conferido una especialidad. Y me gustaría que me comentaras un poco de los vecinos, no solo de los dos que he dicho. ¿Qué está pasando en Nicaragua? ¿Qué está pasando en El Salvador? Donde también lo que contemplamos es que hay vulneraciones de los derechos humanos en nombre de la seguridad. Y como he oído hoy mismo al presidente Aznar, el problema es que efectivamente hay mucha gente que dice, bueno, ahora puedo salir a la calle y antes no podía salir a la calle. Y eso es una buena noticia, ¿no? Sí. Pero el problema es que el precio de no salir a la calle es la vulneración del Estado de Derecho, del funcionamiento democrático de la justicia, etc. En Guatemala hay una situación confusa, por no decirlo de otra manera. ¿Cómo el mundo de Centroamérica y el Caribe, bueno, para no hablar de Cuba, que ha sido un país destruido absolutamente por
por el régimen comunista, ¿no? ¿Cómo ve? Y sin embargo son países muy ligados al futuro de los Estados Unidos, ¿no? Es el patio trasero de los Estados Unidos, según se dijo siempre, y la doctrina Monroe y la doctrina Wilson y todas las doctrinas imperialistas de los Estados Unidos se han volcado siempre sobre los problemas de seguridad en Centroamérica y el Caribe. ¿Cómo ves qué papel puede jugar todavía Costa Rica pese al deterioro democrático que pueda tener y Dominicana, que es el otro país también con cierta estabilidad y previsibilidad que funciona democráticamente? ¿Qué papel pueden tener en tratar de estabilizar la situación económica y política en este Golfo de México, que ahora se va a llamar Golfo de América? De América, dependiendo a quién le pregunte, ¿no? Pero para mí sigue siendo el Golfo de México, es decir, claramente es así. Y para todo el mundo. Y oficialmente es, exacto. Oficialmente es así, sí está reconocido en los tratados y los mapas oficiales, etc., toda la cartografía. Pero bueno, aquí vamos a ver, Costa Rica de alguna manera en momentos decisivos que ha tenido la región ha jugado un papel importante. Usualmente ha sido clave el encuentro entre Costa Rica y Guatemala. Forman una especie, digamos, de pinza que logran mover las agendas de Centroamérica en una u otra dirección. El problema que estamos teniendo en los últimos años es que Guatemala también ha venido con unos escenarios de mucha inestabilidad, con gravísimos problemas de corrupción, de un poder cada vez más debilitado frente a una serie de grupos de poder fácticos, ¿no? Y en el caso de Costa Rica, se ha venido, vamos, abandonando algunos de los rieles tradicionales de nuestra política exterior, número uno, y segundo, pues pareciera que en los últimos 3 años poco importa, digamos, los temas de agenda internacional. Así que yo no lo veo, por lo menos en el corto plazo, a Costa Rica ni preocupándose ni atendiendo situaciones de la región. Lo que anda más bien es con una gran cautela, casi que más bien de puntillas, ¿no? Para que no se sienta, y haciéndose en consecuencia el indiferente ante los escenarios de Nicaragua, ante los escenarios de El Salvador, y yo diría que en términos generales es un poco la actitud. Es una actitud más bien de ensimismamiento con los temas propios del país. Así que yo más bien siento a la región centroamericana en este momento en total abandono, ¿verdad? Por parte de cualquier actor relevante de la comunidad internacional, que es otra diferencia frente a lo que aconteció durante los años de la guerra civil, que se dio el proceso de pacificación, que fue básicamente entre los años, la década de los 80, por decirlo así. Había interés desde Washington, Europa, hubo iniciativas de las grandes potencias latinoamericanas, Brasil en un momento, México con grupo de contadora, etc. En este momento, Centroamérica se vuelve cada vez más irrelevante para todo el mundo y es un poco estamos librados a nuestra propia suerte, al punto que en Nicaragua cada vez la cosa es más esquizofrénica, ¿verdad? Es decir, cambiar una constitución como la cambiaron. Cuando uno en el fondo se pregunta para qué cambiar la constitución, si de por sí no le hacían caso. No la cumple. Pero cambiarla ya reconociendo abiertamente que ya no existe separación de poderes. ¿Verdad? Es increíble. Es decir, que es una sola cosa ahí, bajo la tutela de 2 presidentes, porque crearon la copresidencia. La copresidencia. ¿Verdad? Es decir, es una cosa loquísima, terrible. Se han expulsado a todos los que puedan. Un día de estos alguien dijo un término, no sé quién fue, pero no quisiera plagiarlo, pero que se ha convertido en una patria, en una nación de apátridas, ¿verdad? Eso es Nicaragua hoy, es muy triste. Y el caso de El Salvador es clarísima la deriva autoritaria. En esta semana han habido algunos eventos que confirman esas preocupaciones que algunos hemos venido señalando. El costo que está pagando a la población salvadoreña por que le resolvieran
la criminalidad a un extremo que ya no era una utopía, sino era una distopía, ¿verdad? Lo están empezando ahora a sentir con estos elementos. El caso de Honduras está un poco más, digamos, en proceso de definirse, serán clave las próximas elecciones que van a tener, y en Guatemala el presidente Arévalo está haciendo un gran esfuerzo por recuperar su país de esos intereses. Que no se lo están poniendo fácil. Y no se lo están poniendo fácil. Las propias instituciones del país. Así es. Y bueno, y Estados Unidos, pese a que somos parte del patio trasero, Estados Unidos en su agenda política exterior hacia América Latina, lo único que le interesa a México. Seamos claros, lo único que le interesa a México, con muchísimos riesgos para nuestra región. Por ejemplo, el primero de ellos es que si logran ser exitosos, por lo menos están asustando en combatir a las bandas criminales de México. Han habido muchas negociaciones, han habido arrestos, secuestros de cabecillas. Las negociaciones se confirman con la salida de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, que ya está arrestado, y 17 de sus familiares para Estados Unidos con un estatus especial de protección. Si todo eso, digamos, le sale a Estados Unidos bien para disminuir lo que ellos consideran es la principal amenaza de drogas que ingresan de México hacia Estados Unidos, eso se va a desplazar hacia abajo. Y eso lo va a ir recibiendo Centroamérica en los próximos años. Bueno, de hecho también y el Caribe, el Caribe también. No tanto Costa Rica, pero desde luego Honduras y Guatemala han sido el camino de la inmigración ilegal hacia el Río Grande, ¿no? Y yo he estado en la frontera de Tijuana hace un par de años hablando con inmigrantes que venían, no ya desde Honduras, venían desde Brasil y desde Colombia hasta de Bolivia, llevaban meses andando. Y todas las mujeres de esa especie de procesiones de migrantes hacia el sueño americano, todas habían sido violadas, o el 90 y tantos %, es decir, con problemas verdaderamente notables, ¿no? Aquí tenemos, hablando de Nicaragua, tenemos a Sergio Ramírez exiliado, que se ha tenido que exiliar a los 80 años. Yo le conocí siendo vicepresidente del primer gobierno sandiquista. Tenemos a Yoconda Belli, una musa de la revolución, también exiliada y también que verdaderamente es una cosa impresionante, ¿no? Es decir, y Cuba, pues se ve que era los españoles vendimos la Florida a los Estados Unidos, la vendió el general Espartero, para poder financiar las guerras civiles aquí en España, ¿no? Y le preguntaron que por qué no vendía Cuba, y dijo, no, Cuba es la perla del Pacífico, eso es la perla del Caribe, y eso no se vende, ¿no? No se negocia. De todas maneras hay algo... Hay un cambio de posiciones también en América Latina, incluida Centroamérica y el Caribe, que es la presencia de China, que es algo relativamente novedoso, ¿no? Una de las posiciones del presidente Trump ha sido decir que los chinos tienen el control del canal y que hay que arrebatarles el control del canal de Panamá, que es un tema importante. Mientras tanto, los chinos han construido al sur de Lima el puerto de Chancay, y además están empezando a diseñar las carreteras que van a unir las orillas del Pacífico del subcontinente con las orillas del Atlántico, ¿no? Hay algunos chinos, según he podido ver en Costa Rica, que son además relativamente bienvenidos y bien aceptados por la población. Mi pregunta es, ¿se ve esa presencia china, que obviamente es muy importante en Venezuela con la deuda, en Ecuador, en Perú, en Chile, etcétera, con la minería? Hay también esa presencia, y no digamos en Brasil en estos momentos, pero claro. ¿Hay esa presencia china también en Centroamérica, o al margen de Panamá la cosa no es tan evidente? No llega a tener las mismas dimensiones que ha adquirido hacia más el sur de la región. En la medida que tú empiezas a bajar, la presencia china es
más determinante en materia de comercio, en materia de inversiones y cooperación. En Centroamérica es muy reciente, primero, las relaciones diplomáticas. Centroamérica estaba más bien, había definido sus relaciones diplomáticas con Taiwán desde mucho tiempo atrás. Costa Rica da el primer paso de establecer relaciones con China en el 2008. Estaba yo vicepresidenta, el presidente era Óscar Arias. Obviamente eso inmediatamente supuso el rompimiento con Taiwán. Y después de que Costa Rica da este paso, motivado fundamentalmente por apertura de mercado, insisto, para la sobrevivencia de nuestra economía, el comercio exterior ha sido fundamental. Y hemos ido detrás de consolidar mercados. Tenemos el acuerdo comercial con Estados Unidos. Fuimos la única región Centroamérica que logró una negociación con la Unión Europea, y de esa negociación el país que más provecho le sacó fue Costa Rica, y entonces íbamos por el otro gran mercado que venía creciendo, que era China. Y logramos consolidar un acuerdo comercial con China. Entonces, esa fue una decisión claramente tomada sobre intereses muy, muy comerciales y muy de cooperación. Después de que Costa Rica da ese paso, viene Panamá y un par de países más de Centroamérica. Creo que en este momento solamente me parece que no sé si Guatemala la mantiene, Salvador, yo ahorita no sé cómo está la situación. Entonces, al ser tan recientes estas relaciones, ¿verdad? Apenas se venían un poco desplegando las actividades de China en Centroamérica, cuando empieza en Washington a crecer el sentimiento en contra de China. Yo paso mucho tiempo en Washington y pude ir viendo cómo eso fue creciendo, al punto de que ya para las elecciones, la primera elección de Trump ya era un tema, ni hablar de la de Biden, en donde se profundizó totalmente, digamos, las tensiones, y particularmente se le ha pedido a México y a Centroamérica demostraciones de amistad, por decirlo suavemente, ¿no?, por parte de los Estados Unidos, alejándose en todo lo posible de China. Esto ha llevado a paralizar, por ejemplo, procesos como en Costa Rica. La 5G estaba por asignarse con Huawei, y eso hubo que hacer una maniobra, el gobierno, complicadísima, para poder justificar la exclusión de China del proceso. Estamos viendo lo del canal de Panamá, y así por el estilo están con los otros países. De manera, y bueno, ni hablar México, ¿no?, con el tema. Lo que pasa es que en México Huawei es dominante, entonces están teniendo muchos problemas para eliminarlo. Pero además los temas de ensamblaje, todas las cadenas globales, claro, de productos que producen en México para ingresar al mercado. Eso es una política que han llevado a cabo en Europa. En Europa prácticamente sí, Huawei no está ya más que en sí, Alemania, estaba en España. Sí. Y había firmado la Telefónica un acuerdo con Huawei para el desarrollo del 5G, y la había firmado hace 2 o 3 años, y ya ese acuerdo se ha venido abajo, y en nombre de que hay que apoyar a los suecos o a los finlandeses en esto, prácticamente se está expulsando, con el problema de que los chinos están mucho más avanzados en 5G y en 6G. Sin duda, han venido en 6G solo los chinos están avanzados. Así es. Y que para la inteligencia artificial y para los coches sin conducción humana, etcétera y tal, es absolutamente necesario, ¿no? Así es. Y yo creo que uno de los grandes temas es, a veces decía Henry Kissinger, con el que tuve mucho trato yo en las reuniones de Bilderberg, que los cambios de civilización siempre estaban significados por los cambios de los imperios. Y da la sensación de que aquí hay un imperio con cierta decadencia, pero que sigue siendo el mayor del mundo, que son los Estados Unidos, otro imperio que es el otro mayor del mundo y en ascenso, que es China,
y alguien que quiere ser imperio, aunque sea por la fuerza, que es Rusia, y que están como repartiéndose el mundo, por así, las zonas de influencia, ¿no? Sí. Y que realmente en América Latina pues la presencia china es muy fuerte, sobre todo en el control de tierras raras, minerales, etcétera y tal, que tanto le preocupan a Trump y con razón, ¿no? ¿Qué opinas de este presidente de los Estados Unidos que dice que quiere anexionar Canadá como el 51 estado de la Unión, que puede comprarse Groenlandia, que forma parte, aunque sea como una autonomía, de un país europeo que es Dinamarca y que además es miembro de la Alianza Atlántica, que quiere expulsar a los chinos del control del canal de Panamá? ¿Qué opinas de lo que significa Trump para lo que ha sido la primera democracia del mundo? Y además que antes ya de la Declaración de los Derechos Humanos hecha por la Convención y la Revolución Francesa, estableció el principio de los derechos de libertad de expresión, etcétera y tal. ¿Qué piensas tú que va a suceder en el mundo con este segundo mandato de Trump? Bueno, yo diría que ya está sucediendo, ¿no? Y lo que estamos viendo es un crecimiento en las tensiones, en las relaciones entre países. Algo que a mí me preocupa es cuando eso pasa de las tensiones entre gobiernos, jefes de Estado, a tensiones entre pueblos, ¿verdad? Porque de alguna manera no podemos desconocer que estamos viviendo una nueva sociedad de la información, donde lo que dicen y hacen los líderes globales se transmite más rápidamente y a veces con mayor intensidad a los ciudadanos, y entonces eso a mí me da mucho temor, porque eso puede escalar, digamos, hasta conflictos de otra magnitud. Ha generado, siento también ya una desconfianza muy grande en todo lo que llamábamos un orden internacional basado en las reglas. Pareciera que empiezan a aproximarse algunos líderes a un orden internacional que más bien se va a definir por la fuerza y no por las reglas, y eso siento que es altamente peligroso. Ni hablar del impacto para naciones pequeñas como Costa Rica, que hizo toda una apuesta hasta abolir el ejército, fundamentado en que un derecho internacional nos iba a proteger en caso de que alguien violara nuestra soberanía, ¿verdad? Y creo que todo eso se está empezando, digamos, a desmoronar, porque, vaya, es que son cosas que las veíamos como muy sólidas, pero en el fondo, cuando vemos todo lo que tiene que ver con la institucionalidad global, en el fondo perdura y se mantienen y logran ejercer su influencia porque hay un acuerdo tácito de creer en ellas, de apostarle a ellas, pero basta con que uno diga ya no más para que el resto también lo deje caer. Entonces, siento que eso ya está pasando. Hoy la desconfianza sobre las instituciones es algo mucho más generalizado. Y además está el tema de los efectos altamente disruptivos sobre la economía global y sobre las cadenas globales de valor. ¿Qué futuro nos espera a muchas de las economías abiertas? Porque cuando te imponen claramente como norma no negociar con un mercado X, pero al mismo tiempo te recetan aranceles adicionales, violentando el acuerdo comercial que ya tenías con ese país, entonces tú lo que dices es, bueno, pero ¿de qué se trata? ¿Hacia dónde vamos? Es decir, lo que se busca es casi debilitar a esas economías más que ayudarles. Cosa que no había pasado antes tan claramente así. Estados Unidos de alguna manera en el pasado reclamó América para los americanos, pero compensaba, ¿verdad?, con un paternalismo, enviando inversión, enviando cooperación. Bueno, la cooperación se terminó, USAID terminó, aunque ya muchas de las naciones latinoamericanas son de ingreso medio, habían 3 o 4 que sí seguían dependiendo, y habían sectores sociales que dependían también de esa cooperación.
hay un nivel altísimo, me parece, en este momento de incertidumbre de qué es lo que viene, ¿no? Y eso a nadie le beneficia. Y está Estados Unidos, pero está Europa. Y dentro de Europa está España. Una cosa, yo siempre he dicho que América Latina es un gran archipiélago, es decir, porque verdaderamente Centroamérica pues tiene poco que ver con el Río de la Plata, por decir algo, ¿no? Pero tiene algo, el mar de ese archipiélago es el idioma español, es decir, lo cual genera una identidad de cultura, de tradiciones, independientemente de las situaciones políticas, de tradiciones, de contactos personales, familiares, etcétera, y tal, que ha durado siglos. Y en Europa se ve a España, o se veía, porque también con el deterioro de la democracia española y lo que está pasando con el actual gobierno español no es tan evidente, se ve en Europa a España y a Portugal, en el caso de Brasil, como los vehículos normales para entenderse con América Latina, que es un continente lleno de expectativas, lleno de riquezas naturales. Sí. Hay que ver las riquezas naturales. 30% del agua. Es una cosa verdaderamente impresionante, ¿no? Está en América Latina. Y sin embargo tenemos la impresión, o tengo yo la impresión, de que la relación latinoamericana o hispanoamericana o iberoamericana, como la queramos llamar, con Europa se ha venido abajo. Hay que ver lo que ha pasado con la última reunión de jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, donde no ha ido nadie, más que el rey de España y el presidente de Portugal y el primer ministro de Andorra. Era una especie de cumbre iberoecuatoriana, por así decirlo, ¿no? El año que viene la reunión de la cumbre está previsto que sea precisamente en España, y el año que viene se cumple el 250 aniversario de la Declaración de Independencia norteamericana también. El ejército de Washington tuvo mucho apoyo del ejército español y sobre todo de la Armada. Bernardo de Gales era el jefe del Estado Mayor de Washington, porque además les ayudamos a luchar contra los ingleses, que era en ese momento la otra armada, aparte de la española, la importante. ¿Tú crees que efectivamente es verdad que ha disminuido la presencia política? Hay mucha presencia cultural con las academias de la lengua, económica con las empresas, deportiva. Sí. O sea, hay mucha presencia y mucho intercambio de las sociedades civiles. 4 millones de latinoamericanos, sí. ¿No? Y ahora inmigración. Sí. 4 millones de latinoamericanos viven oficialmente en España ahora. Sí, de acuerdo. Que se dice pronto, que es un 7%. Pero si vamos a las estadísticas de empleo, ya ese 7% empieza a ser un 10%, sí. Un 12% de trabajadores reales en el país, ¿no? ¿Cómo ver las relaciones con Europa? ¿Crees que España puede jugar un papel, y Portugal también, en el caso de Brasil? Y si Europa puede ayudar con todos estos problemas que estás definiendo a un futuro más visible de la democracia representativa y a un deterioro inferior, porque Europa también es consumidora de muchas de las drogas que salen de allí. Sin duda, sin duda. Mira, deseable, o sea, en términos de lo que es deseable, sí, siempre hemos dicho que Europa es un actor fundamental para, de alguna manera, abrirle a América Latina mayores espacios, pero también para convertirnos en socios frente a distinto tipo de temas, ya no solamente desde el punto de vista de inversiones comerciales, sino también desde el punto de vista, por ejemplo, de negociaciones colectivas en el plano global. En un momento como este, por ejemplo, la defensa del sistema multilateral, entendiendo que por defensa no es el statu quo, sino una reforma también al mismo, en fin. Sin embargo, yo veo muchas dificultades. Primero,
Europa está en sí misma con muchos problemas. Muchos. Y además en un proceso de rearme, ahora que hablamos de los totalmente, ejércitos, con una guerra, ¿verdad?, que ha golpeado el corazón de Europa y que entonces ha generado todo un replanteamiento, y si a eso le agregamos la actitud de Estados Unidos, particularmente de los gobiernos de Trump frente a la OTAN, pues uno entiende que Europa en este momento esté concentrada en otros temas. Y me parece que en el momento en que pueda empezar otra vez a decir qué está pasando afuera, llevará sus ojos primero seguro a África que a América Latina. Entonces nos quedamos con España. España siempre ha sido ciertamente nuestro puente a América Latina. Recuerdo lo que se nos dificultó cerrar el acuerdo comercial el acuerdo de asociación entre Centroamérica y Europa. Estaba yo iniciando la presidencia y gracias a que teníamos la cumbre Europa-América Latina aquí en Madrid, en ese momento estaba el presidente Zapatero gobernando, y yo le pedí que nos ayudara a toda costa a sacar ese acuerdo en el marco de esa cumbre. Y lo hicimos. Y aquí lo anunciamos, y aquí los presidentes de Centroamérica firmamos, y gracias precisamente a las gestiones que se hicieron para que Europa terminara de alinearse. Y fue muy significativo para nosotros. Sin embargo, también es claro que Europa tiene sus propios problemas. Europa cada vez ha sido más europeo. España cada vez ha sido más europea, está más comprometida con la Unión Europea. Y además España está lidiando con sus propios problemas, ¿no? Pero me voy al otro lado, me voy a América Latina. Y es que ahí la pregunta que yo me hago es si a América Latina le interesa que le ayuden, si a América Latina le interesa que se fijen en ella. Y es una pregunta válida por lo siguiente. Si tú miras todas las cumbres que nos convocaban, están debilitándose. La última cumbre de las Américas que convocó Biden en Los Ángeles le costó horrores que fuera la gente, poder conseguir que la gente viniera. Y el presidente de México en ese momento, López Obrador, no solamente no fue, sino que además hizo una gira para convencer a algunos otros países que no fueran. La cumbre CELAC-China, que acaba de pasar, que era un diálogo político que estaba manejándose casi mejor que el diálogo con Europa y con Estados Unidos. Se ha ideologizado tanto la CELAC que simplemente fue una reunión entre China y los gobiernos de izquierda latinoamericana. Entonces, pero si además te agrego esto, América Latina para América Latina, cuando se vino la pandemia, que yo no recuerdo una crisis en los últimos años que nos haya golpeado a todos por igual y de manera devastadora. América Latina fue la región más golpeada del mundo, en muertes, en contagios y en el impacto económico. No hubo Dios posible que convenciera a los voceros que teníamos en el G20 de la región que hablaran colectivamente para conseguir vacunas, para conseguir medicamentos. América Latina está muy dividida a su interior. Yo no recuerdo un nivel de fragmentación como el que tenemos hoy. Entonces, cada vez que yo veo el Economist quitando a gente o ya debilitando la cobertura de América Latina, cuando veo el New York Times que cerró también la parte que tenía para la región, y simplemente llego a la conclusión de que de verdad América Latina decide por motu propio volverse irrelevante. No le importa si el mundo se interesa o no se interesa en América Latina, colectivamente hablando. No quiero decir con esto que no hay gobiernos haciendo lo suyo, pero nos ha costado mucho esa digamos, unidad de acción frente a muchos de los problemas que estamos viviendo. Y respecto al gobierno español, porque hay que decir que el rey Juan Carlos, Felipe González y el presidente Aznar fueron los que potenciaron la actividad iberoamericana, económica, política, cultural, etc. A partir de ahí empezó una decadencia creciente, independientemente de quién gobernara, etcétera y tal, también quizás por la atracción de la política europea, que está
Europa está tan cuarteada y tan dividida como América Latina en este momento, ¿no? Pero nadie tiene la fuerza que tenemos los países hispanohablantes. En este momento yo estoy dirigiendo un estudio junto con la Real Academia Española y con el Centro de Estudios Superiores de la Defensa sobre la geopolítica del idioma español. Porque al final en realidad no tenemos nada en los países hispanohablantes, más que una cosa, que no tienen los demás, y es que la gramática, la ortografía y el diccionario que se estudia en Los Ángeles, se estudia en Costa Rica, se estudia en Chile, en Argentina, ¿cierto? Y se estudia en las Islas Canarias y en Madrid y en Barcelona. Es decir, y esa capacidad que tenemos... y luego las inversiones ya no son solo, o sea, la relación de las universidades entre ellas y las inversiones españolas en América Latina y las de América Latina, hay mucha inversión en este momento de capitales latinoamericanos en España. Ponen de relieve que ahí tenemos lo que se llama un soft power que no tienen otros países y que no sabemos aprovechar. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Yo me había concentrado obviamente a nivel, digamos, de las relaciones oficiales de gobiernos. Yo creo que eso en este momento pasa más por lo menos afianzar aquellas relaciones que, ¿verdad?, donde hay interés. Yo creo que todo lo que se pueda hacer a ese nivel cuenta mucho. Bueno, hubo algún progreso. El Mercosur finalmente cerró un acuerdo con Europa que venía postergándose. No es que no hay cosas. Ahora a ver si se ponen de acuerdo entre ellos. Ahora entre ellos, exactamente. Pero a mí sí me parece, Juan Luis, que son momentos en muchos temas. En muchos temas, lo que nos está haciendo aguas en este momento es la política, lo político. Yo creo que es un buen momento para que se afiancen relaciones más bien a nivel más horizontal, entre colectivos. Y en materia de la lengua, no puedes dejar por fuera las grandes comunidades que tiene Estados Unidos también, ¿no? 60 millones. Exactamente. Particularmente ahora golpeada, simbólicamente hablando, y te voy a contar una anécdota que refleja esto, por la decisión del presidente Trump de eliminar, ¿verdad?, como eliminar el castellano como lengua. La Casa Blanca. Exactamente. Me voy, yo tengo que ir mucho a la costa este, voy mucho a la Florida, doy clases ahí en una universidad, voy mucho a Washington porque pertenezco a algunas organizaciones hemisféricas y voy mucho a New York por conferencias y actividades con Naciones Unidas. Y estaba yo pues paseándome ahí por la zona de Times Square y no sé qué, y entro a alguna tienda a comprar algo con una amiga y entramos hablando español y la dependiente nos dice, se le veía a ella muy apenada, ¿no?, que no le habláramos a ella en español, y entonces le digo, ¿algún problema? ¿Por qué nos pedís eso? Y dice, porque mi jefe me prohibió atender gente que habla en español. New York, ¿verdad? A donde han llegado migrantes de migrantes. Van a vender mucho menos en esa tienda de todas maneras. ¿Verdad? Y cuando además, todavía hace unos años, el hablar distintas lenguas era una ventaja competitiva. Bueno, ya estás viendo ese tipo de manifestaciones. Pueden ser aisladas, pero me tocó vivir. No, tremendo. Y ya es un síntoma. Yo tengo 2 hijos que viven en Los Ángeles, uno de ellos ya se ha nacionalizado incluso, es actor, está en Hollywood, la otra es periodista, pero también vive en Los Ángeles, y creo que ni siquiera Trump va a poder impedir que cerca del 50% de la población norteamericana en un espacio de 25 años o así, pues se hable castellano, ¿no? Porque hemos hablado de México y la realidad es que diga lo que diga López Obrador o Trump, México no puede vivir sin Estados Unidos, ni Estados Unidos puede vivir sin México. Estamos prácticamente fuera de tiempo. Quería saber si querías hacer un mensaje final sobre todos estos temas para la audiencia, sobre todos estos temas que hemos estado hablando. Si es un mensaje optimista
dubitativo o definitivamente pesimista? No, no, no es fácil ser optimista en estos tiempos. Eso sí quiero decirlo, sobre todo cuando uno hizo una fuerte apuesta de vida en los temas que hoy están sufriendo el mayor deterioro. La democracia, el Estado de Derecho, la libertad de expresión. Y bueno, en todos estos temas estamos viendo grandes involuciones a nivel global y América Latina no es la excepción. Sin embargo, sí quiero decir que hablando precisamente de nuestra región, pero es un fenómeno global, cuando analizamos todos los atributos de la democracia, hay uno de ellos que tiene que ver con la participación ciudadana, el único de ellos, en donde más bien opera una mejora. Es decir, estamos viendo colectivos en todos los países, la sociedad civil que llamamos, pero colectivos organizándose, periodistas, activistas ambientales, etcétera, mujeres, muchos jóvenes en las universidades, a quienes no les está resultando tan indiferente como uno creería todo este conjunto de fenómenos. Y creo que ahí está la esperanza, Juan Luis. Creo que la esperanza está en hacer todo lo posible por proteger a la sociedad civil, proteger a esos colectivos, tratar de ayudarles, y es un poco a lo que me estoy dedicando yo, tratar de ayudarles a reencontrarse, a reagruparse, a tener espacios para no olvidarnos de que si hay algo que define la democracia es el debate de ideas en el marco de respeto a pesar de las diferencias. Pero ¿cómo hacer también para pasar de esas ideas, de esos debates, de esas reflexiones, acciones que verdaderamente impacten frente al deterioro que estamos viviendo? Y creo que están pasando también muchas cosas, todavía quizás muy dispersas, todavía de manera relativamente silenciosas, pero a las cuales yo le apuesto y yo espero que eso siga siendo así. La última encuesta del Latinobarómetro señalaba que si bien los latinoamericanos siguen todavía creyendo en sus sistemas electorales, que también están siendo golpeados, y siguen yendo a votar, decían que cada vez más tienden a votar, pero también a protestar. Así que mi invitación es para que la gente no se quede callada y para que nos ayude a defender a quienes hemos también tenido la oportunidad de hacerlo, cada quien desde su trinchera, a la democracia, al Estado de Derecho y a la libertad. Pues espero que esa recomendación también se escuche en el norte de América Latina y se escuche en los países europeos que están padeciendo similares problemas en muchos casos. Y en todo caso habría que darles un lema importante de Costa Rica, que es pura vida. Pura vida. Muchas gracias. Gracias.